Muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o la hora que sea en que estén viendo este video. Es uno que me había pedido un amigo con respecto a la hora de comprar juegos y detectar copias, o incluso a la hora de comprar copias, ver cuál es la mejor opción. Porque sí, hay de copias a copias, aunque ustedes no lo crean. Ahora voy a explicar con el material que yo dispongo, que es, pues no es mucho, pero es con lo que vamos a hacer este video. Por lo mientras vamos empezando. Y es que aquí empezamos justamente con el Nintendo. Estos juegos, aunque parezca, por así decirlo, que algunos se pueden llegar a salvar, todos son copia de alguna manera. Por eso es lo que voy a explicar. Vámonos primero con el clásico, los juegos de Family. Este tipo de juegos que son la copia, por así decirlo, de los juegos japoneses. La cosa es que sí copiaron, digamos, el armazón e incluso la placa, porque la placa es unos pines un poquito más pequeños que la americana. Entonces para esto necesitamos pues un adaptador. Que este adaptador, también de la marca NASA, nos permitía poder jugar nuestros juegos piratones en nuestra Nintendo. Y es que aunque parezca mentira, este adaptador la verdad es que es de muy buena calidad, aunque no lo crean. Porque a final de cuentas, bueno, se tenía que hacer de esa manera para poder utilizar los juegos. La cosa es que aquí estos juegos también eran, en algunos casos, de buena calidad y en otros no tantos. ¿Por qué menciono esto? Porque hace muchísimos años, yo lo tuve, digamos, estoy hablando de 1993, o sea, ya llovió, ya tiene más de 30 años. Mi mamá me lo compró. El chiste es que estos juegos, como no eran originales, les faltaba dentro de la placa lo que serían algunos chips, por así decirlo, antipiratería. En este caso, esta placa, aunque no lo parezca, funciona bastante bien. Y sí, ya sé que ahí nada más tiene esas 3 marquitas de chapopote y ya. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el juego? Bueno, curiosamente ahí sí les fallo en la explicación. Solo sé que tiene que ver con estas marquitas. Y la verdad es que este juego, que es Chip 'n Dale 2, como les digo, no tenían alguna forma de verificar, por así decirlo, que era original. Entonces, al acabar el juego una sola vez, se borraba. Ya no lo podías utilizar. Entonces, eso fue lo que me pasó. Un amigo lo tuvo, me dice, yo te lo vendo. Lo chequé y sí, de hecho ya lo he acabado varias veces y sigue funcionando. Por eso les digo que luego hay de copias a copias. En este caso, por suerte, aunque no lo parezca y se vea más chafa que otros, sigue funcionando bastante bien. Después tendríamos cartuchos que son multijuego. La cosa es con los cartuchos multijuego que era lo mismo. Básicamente era una placa que podía ser, casi como la que acabo de mostrar, como podría ser algo de esta manera, llena de chips y EPROMs. La cosa es que sí, este tipo de juegos pues eran copia también, no eran placas originales de Nintendo, pero también se podría decir que tenían buena calidad, porque incluso a la fecha este juego sigue funcionando. Claro, aquí venía con un adaptador, es del mismo de la NASA, solo que desgraciadamente no sirve, o al menos eso es lo que parece. ¿Por qué menciono esto? Porque ya lo intenté poner el juego así con todo y esto en la Nintendo y no funciona. Quité el cartucho, es decir la placa, y lo puse con este adaptador y funcionó. La cosa es que sí, así se ven juegos multijuego, por así decirlo, vaya pleonasmo, pero de mejor calidad. Es decir, con chips sin la necesidad de la gotita de chapopote que vieron en el anterior. Y ojo que también en este formato de lo que sería el Family, también hubo multijuegos. La cosa es que, bueno, se podría decir que no son tan difíciles de ver, pero yo siento que se ve más bonito en formato cartucho grande. Pero bueno, a final de cuentas, sí, es copia. Y ahora vámonos con otra cosa que parece copia. Bueno, que parece original, pero sí es, por así decirlo, no precisamente copia, es un producto no licenciado. Por esas razones que se ve así. Y lo curioso es la manera en cómo lo hacían funcionar. Porque este tipo de juegos que no eran licenciados por parte de Nintendo carecían de lo que sería un chip verificador o una forma de verificar que funcionara en la consola. Es decir, sin necesidad de algún aditamento extra. Como lo sería que sí trae el chip verificador, curiosamente. Estos juegos bíblicos no.
Y lo más curioso era el método para hacerlos funcionar, porque estoy hablando justamente de una Nintendo normal. Yo, como saben, no tengo una Nintendo original, sino una que se llama NASA, que es una NES clónica, que funciona mejor que la NES original. Pero aquí está lo interesante. Para iniciar el juego habría que esperar 9 flashes en la tele, prenderlo, esperar 7 segundos entre prender y apagar. Era curioso que aquí necesitábamos hacer varios pasos para poder jugar este tipo de juegos, porque no eran licenciados por parte de Nintendo. Entonces, técnicamente sí, son copias, pero a final de cuentas vienen en un formato pues original. Les quería mostrar la placa del juego, pero desgraciadamente no es 4 tornillos nada más. De hecho viene un quinto tornillo aquí abajo de esta, y pues no lo quiero abrir. Pero por lo que alcancé a ver, el tipo de placa es igual a la de un Nintendo, pero me imagino que debe venir pues de una manera en la que uno dice es copia, definitivamente. Miren, tuve suerte de sacar la placa. Y así es como se ve este tipo de juegos. Como les menciono, los chips, las cosas por así decirlo que hacen que funcione, en teoría son originales, pero la placa no. La placa sí es genérica. Yo creo que esta sí la supieron hacer bastante bien con las especificaciones, pero no es licenciada por Nintendo. Pero, como les digo, los chips son de calidad, son chips reales. Ahí se alcanza a ver, creo que la marca Western Digital. No, Wisdom Tree, fíjense. Más todo el relajo. Por lo que este tipo de placas, aunque parezcan copias, bueno, aunque sí, la placa sea copia, los componentes no lo son. Pero como les menciono, estos no vienen con el chip verificador para poderlos ocupar rápidamente como lo es un cartucho de Nintendo cualquiera. Y a continuación viene lo que serían los juegos repro. Este tipo de juegos, a decir verdad, están hechos pues de buena calidad, la verdad. Pero obviamente, aunque su carcasa sea original, aunque también hay carcasas repro, pero es raro verlas, aunque no lo crean, ocupan justamente placas donantes, así se le llama a esto. Los juegos repro tienen una particularidad y es el hecho de que están hechos, vaya cosa otra vez, con placas originales. La cosa es que intentan ponerle chips extras, chips nuevos, y los puentean, es decir, que les hacen algo para que funcionen, porque no está la placa, por así decirlo, idéntica al que se necesita. Créanme que si no fuera por ese cablecito, hasta cierto punto podría pasar por original, pero definitivamente eso es lo que lo delata. Aunque como menciono, este tipo de placas que son originales, pero con chips integrados, así se les llama a estos, digamos que pueden hacer que funcione cualquier juego que le quepa a la placa. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de placa de Nintendo. Esto es más que nada porque, bueno, había algunos cartuchos que eran de 256 kilobytes, 500 kilobytes, 1 mega, y los más grandes eran de 2, si no mal recuerdo. Creo que hasta 4 creo que era el más grande de todos, pero eran placas mucho más grandes. También justamente, dependiendo de cuántos EPROMs necesitabas, porque ahí había algunos que por decirlo tenían solo esta parte por así decirlo de la placa y esto no. Ya cuando traían esto era que traía algún chip extra o que era de mayor capacidad, cositas por el estilo. La cosa es que los juegos repro sí son de mejor calidad, funcionan bastante bien, pero también dependen mucho del estado de la placa. Es decir, si la placa donante ya venía algo, pues por así decirlo, fallando, los EPROMs también podrían llegar a fallar. Pero a final de cuentas es la opción, por así decirlo, más segura, más viable, más factible, porque ya vienen, por así decirlo, con el chip verificador, para que no les hagan ningún pacho donde sea que lo pongan, ya sea en una NES original, en una NES clónica o incluso en las NES de la marca Retron. Y claro, en el Super Nintendo no se iba a quedar atrás, ya que aquí también existían juegos multijuegos y juegos que requerían pues algo muy curioso, ya que este no requería el chip verificador, necesitaba un cartucho verificador. Es decir, este Street Fighter 2 para que pudiera funcionar correctamente tenías que ponerle un juego de Super Nintendo, digamos de estilo similar de la placa. No funcionaba si le ponías uno con chip SFX, no tenía forma de ponérselo, o o juegos de mayor capacidad. Es decir, este Street Fighter, si no mal recuerdo, era de 2 megas aproximadamente. Si le ponías un juego con un
megaje mayor, es decir, de 3, 4 o hasta 6 megas, no lo detectaba. Ahora, por ejemplo, estos juegos copia de Super Nintendo, como pueden ver, tienen la misma marca de chapopote, igual que el anterior de Family que les había mostrado. La cosa es que desgraciadamente, como son multijuegos, es decir, no es uno solo, aquí nos muestra que trae Ultimate Mortal Kombat 3, Wild Guns, Príncipe de Persia 2, Contra 3 y Speedy González. La cosa es que esto desgraciadamente no soporta los 5 juegos, por lo que vienen incompletos o se va a estar reseteando a cada rato. Porque sí, estuve tratando de jugar Wild Guns y de hecho me bota a cada rato. Jugué Contra 3, pasas de la primera escena y te resetea el juego. Entonces este tipo de juegos desgraciadamente son muy difíciles que funcionen por justamente las condiciones de la placa y también pues yo creo que podría tener que ver los años, porque sí, ya le he hecho varios tratamientos para que funcionen, lo detecta sí, pero nomás no jala los juegos completamente. Y como les menciono, este juego de Street Fighter 2 necesita un juego verificador para poderse ocupar. Como pueden ver, pues es como un juego de Super Famicom y por suerte entra en el Super Nintendo gracias a que tiene, digamos, las entradas para que entre. Los juegos de Famicom originales no tienen estos hoyitos, que ahí también se dan cuenta. Pero digamos que esta es una pequeña rareza hasta cierto punto, porque creo que es el único juego que salió con este tipo de formato, es decir, que necesite un cartucho verificador. También le tocó al Game Boy. En este caso, este juego nos menciona que es de Game Boy Color, pero tiene, pues, curiosamente, una carcasa de Game Boy normal. Y es que así distinguían las copias. En muchos casos no se daban cuenta porque nada más veían que decía Game Boy Color, ya con eso bastaba. Pero, pues, como sabemos, los juegos de Game Boy Color originales eran negros y transparentes si era exclusivo de Color. Pero no por eso no dejaron de salir juegos copia de juegos de Game Boy. Y aquí vuelvo a lo mismo. Aquí pueden ver justamente cómo se ve la placa. Lo mismo, es solo esa gotita de chapopote, por así decirlo. Así se le llama ese componente, que es lo que permite que el juego funcione. Pero no trae ningún chip, no trae nada extra. El Game Boy, en cierta forma, no necesitaba tanto el chip verificador porque sentían que no había forma de hacer copias. Pero bueno, ya ven, se equivocaron. Y es que obviamente todo esto pasaba con juegos especialmente que eran, por así decirlo, muy buscados. Obviamente cuando llegó Pokémon es donde hubo muchísimas más copias, pero también hubo de otros juegos que eran bastante populares, como me tocó en su caso, el King of Fighters, que era la versión de Game Boy en ese entonces, creo que se llamaba Netou, que era el 96. Digamos que era muy fácil encontrar la copia antes que el original, y eso que uno buscaba en tiendas. Porque desgraciadamente creo que el 96 no llegó a América. El 95 sí, pero el 96 no. Y es que también en el caso del Game Boy Advance, aquí es donde se disparó bastante lo que serían los juegos copia. Porque como les menciono, Pokémon era una franquicia enorme, de verdad enorme. Entonces pues de ahí se aprovecharon para hacer muchísimas copias, especialmente de los juegos de Pokémon. No digo que no había de otros, pero definitivamente de Pokémon es donde hubo más. Y siguen saliendo a la fecha, pero ahí es a donde vamos. Y es que estos juegos copia tenían una particularidad, los hacían entre comillas lo más parecido. Claro, en los de Pokémon no podían replicar los colores, pero por lo menos les ponían un pequeño manualito, todo chafón, pero a final de cuentas pues, te ponían un manual. Pero sí, definitivamente los juegos, a pesar de todo, sí funcionaban perfectamente en la consola. Y de hecho, el caso de Pokémon era un poquito diferente, ya que utilizaban una placa pues de mayor calidad y utilizaban chips también de mayor calidad. Si se dan cuenta, no tiene la marquita de chapopote, pero sí traía incluso su batería para poderlo utilizar. Sí, ahí se ve la marca de chapopote, pero también traía su chip. Esa es la gran diferencia a comparación de otras copias, por así decirlo, que sí estaban hechas con un poquito más de calidad. Por esa razón es que estos juegos, a pesar del tiempo, también siguen funcionando. Y claro, como siempre, estos sí traían, por así decirlo, su chip verificador para que el Game Boy Advance los detectara sin ningún problema. Donde no lo he podido checar, y creo que lo tengo que hacer, es en la GameCube. ¿Por qué menciono esto? Porque sí,
los juegos copia en algunas consolas definitivamente al no tener el chip verificador, sobre todo los juegos de la propia Nintendo, botaba un anuncio que decía este juego no se puede utilizar o se está utilizando un sistema no apto para correr este juego, como le pasaba a los juegos de Super Nintendo en el Supaboy, que es una consola de un Super Nintendo portátil que tuvo que hacerse varias revisiones hasta llegar a una bastante estable donde te detectara los juegos de la propia Nintendo. Y justo como lo mencioné, se siguen haciendo juegos copia de Game Boy Advance. Este es uno de ellos, este lo tengo relativamente desde hace unos cuantos años, pero funciona como si nada. Y pues obviamente se nota inmediatamente por el color, por la portada, porque como les he mencionado, los juegos originales en esta parte deben tener unos números. Si no los trae es muy probable que sea copia. Pero bueno, aquí inmediatamente se nota por el color, pero aquí está lo que nos sorprende, y es el hecho de que se dedicaron a hacer las copias de las placas bastante bien, como para que lleven incluso la leyenda de Nintendo. Y más que nada por el hecho de cómo viene distribuido y sobre todo vean cómo está ese trabajo, es que uno se da cuenta inmediatamente de que es copia, por así decirlo, aun cuando te lo hubieran puesto en una carcasa entre comillas original, al abrirlo te hubieras dado cuenta inmediatamente por la marca de chapopote o por el chip como lo pusieron. Porque sí, de gatazo inmediatamente ver el logotipo de Nintendo, el tipo de placa e incluso el nombre del ROM, que esta es una forma de revisar rápidamente si es el juego original o no, vienen en esta placa. Entonces luego se están poniendo muy truchos, por así decirlo, para poder hacer ya copias que funcionen con una mejor calidad. Y estoy 100% seguro que sí funciona en consolas grandes, porque ya lo he conectado justamente al GameCube con el juego de Metroid Prime 1. Por eso les digo que luego hay de copias a copias, porque este tipo de cartuchos se hacen copias de Pokémon recientemente, que son muchísimo más baratas. De hecho la carcasa es del color, por así decirlo, del juego de Pokémon, con obviamente detalles que lo detectan que son copias, pero ahí está la cosa, que son de mejor calidad que que les había mostrado, que ya tiene sus años. Por esas razones que les menciono luego, hay de copias a copias y hay que saber incluso para comprar una copia cuál elegir y sobre todo darse cuenta de si vale o no la pena. Porque incluso en el caso de Atari también tuvo mucha piratería, tuvo muchas copias. Este juego se supone que se llama Sweet Home, no, de hecho la portada ni siquiera es original y el juego en realidad se llama Bobby Go Home. Pero bueno, así es como lo consiguió mi papá y así es como lo he conocido durante tantos años. Pero como les menciono, este tipo de juegos inmediatamente se delatan por ser de esta forma. No tienen ni siquiera algún nombre que indique de qué compañía es ni nada. Pero en el Atari sí salieron bastantes copias de varios juegos. Lo más curioso pues es que como no había ningún chip verificador, técnicamente todos eran originales. De hecho, a la fecha, varios de estos juegos, a pesar de que son bootlegs, clónicos o como les quieran llamar, se siguen considerando originales. Y aquí hay un caso curioso con el Sega Genesis, ya que Sega no le quería vender, por así decirlo, las carcasas a ciertas empresas, en este caso EA, y ellos decidieron pues hacer las suyas. Aunque no lo parezca, este tipo de carcasas pues son copia, porque Sega dijo no te las voy a vender o ya no tengo más. Entonces a esto es a lo que llegaron, a hacer este tipo de cartuchos. Como ven, les está gustando el video, me estoy adelantando mucho, lo estoy haciendo muy lento. Dejen sus opiniones en los comentarios y seguimos ya con lo último, al menos por parte de los cartuchos. Después de esto puede que nos pasemos a los discos. Y es porque sí, dentro de lo que fue el el Nintendo 10. Nintendo 10 definitivamente tuvo también sus juegos piratas, pero lo más curioso es que para que estos funcionaran, tenías que ponerle un chip físico a la consola y comprarte el juego. El chiste es que el juego, pues en cierta forma sí era algo caro, a comparación pues de lo que te podía costar un juego original. La cosa es que hoy en día encontrar ese tipo de cartuchos copias de Nintendo 10 es muy difícil. Curiosamente es extremadamente difícil, pero bueno, a final de cuentas a alguien se le ocurrió la grandiosa y maravillosa idea de estar trasteando lo que sería el software de la consola y lograron encontrar dentro de algunos cartuchos, digamos, un exploit que permitía que pudieras arrancar el juego
desde un cartucho copia, el cual es este tipo de cartucho que es una Supercard que te permitía jugar juegos de Game Boy Advance, Nintendo, Super Nintendo, bueno, algunos, Sega Master System, Game Boy Color, Game Boy Advance obviamente, pero con la particularidad de que, bueno, todo en un solo cartucho. La cosa es que este tipo de cartuchos se podía combinar con otro llamado Super Key, que es, por así decirlo, la primera versión, por así llamarlo, de la famosa R4, de la que ahorita hablaremos, que te permitía jugar juegos de Nintendo 10, pero necesitaba la Supercard para funcionar. Curiosamente, este tipo de periféricos hoy en día son reliquias, especialmente la Super Key. Ya no he vuelto a verlas y mucho menos en caja. Supercards, de hecho, hace poquito un amigo me pidió una que se la llenara de juegos, pero hasta ahí. La cual, como menciono, necesitaba de este dúo para poder jugar juegos de Nintendo 10. Y desgraciadamente no le podías meter muchos juegos pesados porque definitivamente esta cosa no estaba hecha para aguantar pues ROMs un poquito más pesados, más allá de los 128 megas. Es decir, juegos como los Pokémones o juegos más grandes le costaba mucho trabajo o tenías que esperar a que saliera un parche para poderlos ocupar. También era el hecho de que solo leía hasta 2 gigas la memoria. Por lo que, bueno, si querías jugar, no sé, muchísimos juegos de tu Nintendo 10, pues estabas limitado solo a solo 2 gigas. Pero como menciono, gracias a este tipo de cositas es que lograron encontrar lo que serían los exploit para poder crear, pues, uno de los cartuchos más conocidos del mundo. Y ese es justamente la Supercard, la R4. Esta cochinada, la verdad es que a muchísima gente nos ayudó para, pues, ahora sí que solventar tanto gasto, porque podías meterle memorias hasta 32 gigas. La cosa es que sí, 32 gigas en ese momento, hoy no suena mucho, pero en ese entonces tener una memoria de 32 gigas significaba que tenías mucho dinero. Porque lo mínimo que podías tener, bueno, era mucho aspirar a tener una de 8 gigas, tener una de 4, no manches, tener una de 4 era increíble. Y sobre todo poder jugar los juegos de Game Boy, de Color, de Advance. No miento, de Advance no te dejaba, curiosamente. La R4 te permitía jugar Game Boy Color, Nintendo, parte del catálogo de Super Nintendo, Master System, lo que sería Nintendo 10, pero no Game Boy Advance, ahora que lo recuerdo. Para eso existía otro tipo de R4 que permitía jugar Game Boy Advance. Pero la más conocida fue esta porque era lo que más buscaban, especialmente porque podía procesar los juegos de Pokémon sin tanto problema. Y como menciono, funcionaba con una tarjeta SD o micro SD, porque sí, había modelos SD con una abertura bastante grande, mini SD como lo sería esta, que aunque no lo parezca, no sé si se alcanza a notar, ahí está el adaptador. No es el de la SD ni de la memoria que tú conoces, es un modelo un poquito diferente, pero permitía justamente que le pudieras meter varios juegos sin tanto problema, sin necesidad de parches, sin necesidad de que hicieras tanta maniobra, porque sí, definitivamente a mucha gente le costaba mucho trabajo aprender a utilizar estas dos para poder jugar sus juegos, porque tenías que parchar los juegos, tenías que hacer mil y un malabares para poderlos disfrutar. Pero por suerte con la R4 eso se acabó. Simplemente conforme fue pasando el tiempo, Nintendo también en ciertos juegos empezó a implementar, digamos, parches restrictivos para que no funcionaran en la R4, por lo que a cada rato empezaban a salir más y más y más versiones de esta tarjeta. Por esa razón es que las últimas pues ya decían, ya deja todo el catálogo, ya no funciona, ya no nos van a hacer caso. Y es que estas cosas funcionaban con un firmware que, digamos, dependiendo de él, podías ejecutar ciertos juegos o no. El último que yo me acuerde trae la imagen de Bob Esponja, pero bueno, no me recuerdo si era ese o el de Game & Watch Gallery. Pero esos juegos eran los que traían un exploit que permitía utilizar esto sin problemas en casi cualquier Nintendo 10. Por lo que sí, realmente en lo que fue la Nintendo 10, como les digo, sí hubo cartuchos copia, pero no pegaron. Entonces la R4 fue lo que lo salvó. En este caso, pues hasta ahí queda justamente esto. ¿Por qué menciono esto? Porque para Nintendo 3DS ya no salieron juegos copia. Trataron de sacar
Una R4 exclusiva para Nintendo 3DS. Esta, aunque diga 3DS, es más que nada porque la puedes ocupar en 3DS, pero en modo Nintendo 10. Suena muy curioso, pero solo funcionaba para eso. No podía emular juegos de 3DS. Existía una R4, no recuerdo cómo se llama, pero lo mismo, estaba muy limitada también. No podías utilizar todo el catálogo, había juegos que no funcionaban. Y conforme fue pasando el tiempo, alguien encontró lo mismo, varios exploits, ya que el sistema, digamos, que utiliza la 3DS era más complejo arquitectónicamente, que podía vulnerarse de otra manera para que pudieras usar las cosas desde la propia memoria de la consola. Es decir, no necesitabas esto, simplemente con que supieras qué modificar en la consola, podías utilizar simplemente tu micro SD con su adaptador, claro, y ya con eso era todo lo que necesitabas. Y pues hasta aquí llega este video. La verdad es que pensaba poner lo que sería los discos, pero también tienen su historia y ya se hizo bastante largo. Por lo mientras, muchas gracias y pues si les gustó el video denle like, y si no están suscritos échenme una mano, suscríbanse, no sean así. Y pues dejen sus comentarios ahí en la caja si es que necesitan información de algo más, o si quieren decirme pues lo que sea, ya, ¿qué más da? Por lo mientras, cuídense muchachos, nos estamos viendo y pues dependiendo de cómo vea la reacción de este video, continuamos con más.